Muy buenas tardes, buen fin de semana para todos. Vamos a compartir nuestro ratito de oración. Volvemos un poquito sobre el Evangelio de San Mateo, a donde habíamos dejado el día jueves. Estamos en el capítulo 12 y el pasaje de hoy dice así: Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Mateo recuerda a la luz de la experiencia de Jesús, que acaba de ser mal visto por los fariseos en la sinagoga y que empiezan a confabularse para acabar con él. Mateo ve el cumplimiento de una profecía de Isaías que habla de este elegido de Dios, el predilecto, así como hemos escuchado que Dios llama a Jesús tanto en el bautismo del Jordán como en la experiencia de la transfiguración. Este es mi hijo, mi amado, el elegido. Expresiones que hacen recordar a esta profecía de Isaías y donde Mateo ve su cumplimiento. Este elegido de Dios era enviado para hacer el bien y se caracteriza por su paciencia, por su capacidad de soportar el sufrimiento, la persecución, los dolores, cosas que están pasando con Jesús. Y también se hace una referencia allí en esta profecía a las naciones, es decir, al mundo pagano que va a recibir este anuncio, precisamente cuando Jesús es rechazado por las autoridades religiosas y cuando va a empezar a acercarse a tierras de los paganos. Llama la atención que Mateo haya querido rescatar este pasaje, es la cita más larga del Antiguo Testamento que aparece en su Evangelio. Jesús aparece entonces como aquel que trae el bien de parte de Dios, como aquel que va a dirigirse a las naciones y como aquel que es capaz de soportar el rechazo y el sufrimiento, en particular en su propia tierra. En realidad esta profecía tenía que ver con el pueblo de Israel en un primer lugar. Isaías ve al pueblo de Israel viviendo fuera de su tierra, en Babilonia, y entonces experimenta este como llamado de Dios a que el pueblo de Israel sea quien hace el bien, el pueblo de Israel sea quien en medio de la humillación y del sufrimiento del destierro sea capaz de anunciar las cosas de Dios, el nombre de Dios y su ley, su voluntad. Acá este texto lo llama la justicia. Entonces, viendo así a Jesús, uno podría decir es el que va a llevar a plenitud y a hacer realidad esta gran esperanza de Dios, de que su pueblo sea no por el poder, no por los gritos, usando las expresiones de Isaías, sino a través del sufrimiento, de la humillación y del desprecio, sea signo de su presencia, testigos del amor de Dios y de su voluntad. Es bueno mirarlo así también porque entonces no se trata ya solamente de la vocación de Jesús, cumpliendo la expectativa de Dios respecto de su pueblo Israel. Se trata de la vocación de Jesús cumpliendo la voluntad de Dios a través de este nuevo pueblo, que es la iglesia de Jesús, que somos cada uno de nosotros. Así podemos interpretar también nuestro lugar, especialmente cuando sentimos que el mundo es hostil al anuncio del Evangelio, y cuando hablo del mundo hablo de las cosas concretas que cada día nos hacen descubrir lo lejos que está a veces la sociedad del proyecto de Dios, del sueño de Dios, y nosotros en medio de ellas, casi como desterrados, y,
¿Y estando para qué? Precisamente para eso, no para tener un poder que nos haga capaces de estar por encima de otros, sino para, a través del rechazo, a través de la humillación, a través del sufrimiento, de ver esta distancia entre el sueño de Dios y la realidad, ser testigos nosotros del nombre de Dios, decía, y de su ley. Podemos traducir de la voluntad de Dios, del amor de Dios expresado en este Jesús que pasa haciendo el bien, y de su voluntad, gran preocupación de Jesús para todos sus discípulos, que tratemos de identificar, conocer y amar cada día más la voluntad de Dios. Ojalá podamos en este texto encontrar también un poquito de consuelo frente a las dificultades que tiene el Evangelio para meterse en el corazón de la sociedad, a veces incluso de los que tenemos cerca, de nuestras familias, y con esta esperanza entonces no, como quien dice, no bajar los brazos, seguir deseando ser testigos, seguir conservando nuestra relación personal y en la intimidad con Jesús para que Él nos dé la fuerza necesaria para soportar las contradicciones, las persecuciones o los distintos modos que tiene el mundo de rechazar nuestro anuncio y seguir siendo testigos a través de nuestra actitud, haciendo el bien, mostrando cómo se puede vivir en la voluntad de Dios e invitando a otros a compartir esta vida. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.